Lucía Herrera siempre había creído que el amor no se rompía de repente, como un cristal que cae al suelo y estalla en 1000 pedazos. Para ella el amor se desgastaba en silencio como una cuerda que, poco a poco, empieza a deshilacharse sin que nadie lo note, hasta que un día, deja de sostener. Y durante semanas, quizás meses, Lucía había sentido como algo en su matrimonio comenzaba a tensarse. Apenas perceptible al principio como una vibración lejana, pero cada día más constante, más evidente. Vivían en un apartamento luminoso en el barrio de Chamberí, en Madrid. Era un piso cálido, lleno de plantas y libros, un lugar que había sido testigo de los primeros años felices de su matrimonio con Mateo Rivas. Lucía, especialista en content marketing para una pequeña agencia creativa. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Eso le daba la tranquilidad de organizar su día, aunque también le daba espacio para pensar, a veces demasiado. Aquella mañana de martes, Lucía despertó con una sensación de inquietud que no sabía explicar. El sol entraba por las rendijas de la persiana, formando rayas doradas sobre la pared. Mateo ya no estaba en la cama. No era raro. Últimamente salía antes de que ella abriera los ojos. Decía que tenía muchas reuniones del nuevo proyecto. Lucía quería creerle. Quería de verdad. Pero había algo en la forma en que él pronunciaba. Esas palabras, un leve temblor, una mirada esquiva, un cambio de tono. Y Lucía, que trabajaba con detalles, que vivía de observar matices para escribir historias convincentes, no podía ignorarlo. Se levantó, se puso la bata y entró en la cocina. La taza de Mateo estaba aún en el fregadero con restos de café apresurado. Había una camisa colgada en una de las sillas, arrugada, como si la hubiera descartado a última hora antes de salir. Lucía pasó los dedos sobre el tejido. Todavía conservaba el perfume que él usaba desde que empezaron a salir juntos, un aroma amaderado que siempre le había gustado. Pero esa mañana, incluso ese olor familiar le provocó un nudo en el estómago. No te adelantes, Lucía, se dijo a sí misma mientras preparaba café. No construyas historias sin hechos. Sin embargo, el instinto nunca le había fallado. Y su instinto le estaba gritando algo desde hacía días. Encendió el ordenador y abrió su agenda de trabajo. Tenía una reunión con un cliente a las 10, una entrega de textos a las 2 y un borrador pendiente para una campaña de belleza. Intentó concentrarse, pero cada vez que movía el ratón no pasaba de una pestaña a otra. La imagen de Mateo con el móvil pegado al pecho, tapando la pantalla cuando ella entraba a la habitación, regresaba a su cabeza. A media mañana, el teléfono de la casa sonó. Era extraño. Nadie llamaba al fijo salvo empresas de publicidad o algún familiar que prefería lo tradicional. Lucía dudó un segundo antes de contestar. Sí. Diga. Al otro lado de la línea, una voz femenina. Joven, educada. Buenos días. ¿Hablo con el señor Rivas? Lucía sintió como algo en su pecho se encogía. Soy su esposa. ¿En qué puedo ayudarle? Ah, perfecto. Llamo de parte del Hotel Miraflores. En Sevilla. Solo queríamos confirmar la reserva del señor Mateo Rivas para este jueves. Tenemos registrada una habitación doble con desayuno incluido. Necesitamos confirmar si mantiene la solicitud. Habitación doble. Lucía no respondió de inmediato. Se quedó inmóvil, como si las palabras de la mujer hubieran congelado el aire a su alrededor. La voz de la recepcionista, ajena a la tormenta que acababa de desatar, continuó. También queríamos confirmar si la hora de llegada sigue siendo después de las 6 de la tarde. Sí, interrumpió Lucía, sin reconocer su propia voz. La reserva está. Bien. Gracias. Colgó. Solo después de hacerlo notó que estaba apretando el auricular con tanta fuerza que le dolían los dedos. Apoyó ambas manos sobre la encimera de la cocina y respiró profundamente. 1, 2, 3 veces. Sus pensamientos se mezclaban acelerados, pero ella luchó por mantener la calma. Siempre había sido así, incluso en sus peores momentos, Lucía tenía una serenidad que sorprendía a los demás.
Habitación doble. Podría haber sido un error. Podría. Pero entonces recordó la camisa tirada sobre la silla. Los mensajes eliminados. Las salidas a deshoras. El brillo extraño en los ojos de Mateo cuando mencionaba el trabajo. No acuse sin pruebas, pensó. Pero tampoco quería ignorarlo. Se dirigió al salón, se sentó en el sofá y dejó que el silencio la envolviera. Observó la estantería llena de recuerdos, fotos de viajes, pequeñas figuras compradas en ferias artesanales, una postal que Mateo le había escrito desde Lisboa cuando aún eran novios. Contigo hasta el fin del mundo, decía. ¿Cuándo había sido el momento exacto en que esas palabras dejaron de significar lo mismo? El reloj marcaba las 11. Tenía la reunión con el cliente en menos de una hora. Abrió su laptop, se puso los auriculares y decidió enfocarse. Ese era uno de sus mayores talentos, podía estar rota por dentro y aún así, hacer su trabajo impecablemente. La reunión transcurrió como siempre con profesionalismo, sonrisas y notas rápidas. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla apagada. Se sintió extraña, como si estuviera viviendo dentro de una vida que ya no le pertenecía. A la hora de comer, recibió un mensaje de Mateo. Voy a salir tarde hoy. No me esperes para cenar. Lucía leyó el mensaje varias veces. No había un lo siento. Ni un te quiero, ni siquiera un emoji. Nada. Solo distancia. Solo rutina. Escribió un ok. Borró. Escribió cuídate. Borró. Finalmente no respondió nada. Apagó el teléfono. Por la tarde. Mientras revisaba el borrador de una campaña, se sorprendió mirando su reflejo en la pantalla apagada. Tenía los ojos cansados, más de lo que debería. Se tocó el rostro o los pómulos. La línea de la mandíbula. No era la misma Lucía que había puesto su corazón entero en este matrimonio, pero tampoco era una mujer derrotada. Era una mujer que veía la verdad acercarse. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Lucía se preparó una taza de té y se acercó a la ventana. Madrid vibraba con su ruido habitual, coches, voces, pasos apresurados. Pero para ella, todo parecía distante, como si estuviera mirando el mundo desde detrás de un cristal grueso. Sacó una libreta del cajón. Una que usaba para anotar ideas. Nunca había escrito sobre su vida en ella. Pero esa noche escribió una sola frase. Cuando el alma sabe, el cuerpo deja de hacerse preguntas. Cerró la libreta. No confrontaría a Mateo hoy. Ni mañana. Ni siquiera el jueves. Lo haría cuando el silencio pesara más que el miedo. Y ese día, lo sabía, se acercaba. Muy despacio. Demasiado inevitable. Mateo Rivas salió del edificio de la empresa con paso rápido, casi apresurado. Como si el aire frío de la tarde pudiera borrar el cansancio que cargaba desde hacía semanas. La jornada había sido larga, llena de reuniones, correos pendientes y decisiones que no lograban satisfacer a nadie. Pero no era el trabajo lo que lo tenía inquieto. Lo sabía. Aunque intentara engañarse con la excusa del estrés laboral, había algo más profundo, más oscuro, revolviéndose en su interior. El otoño comenzaba a sentirse en Sevilla. El sol declinaba temprano y el olor a humedad se mezclaba con el de los naranjos que bordeaban la avenida. Mateo apretó los dientes mientras caminaba hacia el aparcamiento. Tenía el móvil en el bolsillo, vibrando cada poco con notificaciones del equipo. Sin embargo, ninguna de ellas le provocaba esa punzada incómoda que le generaba últimamente cualquier mensaje de Lucía. No porque ella hiciera algo malo, sino porque su sola presencia, su cariño, su constancia, le recordaba de manera insoportable lo que él estaba destruyendo. Abrió la puerta del coche, se sentó y dejó caer la cabeza sobre el volante. Un breve momento de silencio. De tregua. De vergüenza. Sabía exactamente cuándo había empezado todo. No fue un acontecimiento explosivo, ni un desliz impulsivo. No. Fue más sutil, más lento.
Una cadena de decisiones pequeñas, casi insignificantes, que él justificó una tras otra. Un café de más con una compañera nueva del proyecto. Un mensaje de agradecimiento que derivó en otro más personal. Una cena estrictamente profesional. Una conversación demasiado íntima, compartida a una hora inapropiada. Y luego la sensación extraña de sentirse por un instante admirado, valorado, deseado. Esa sensación, no la mujer en sí, no el acto prohibido, había sido su perdición. Encendió el motor y salió hacia el hotel donde se quedaría por la reunión del jueves. El mismo hotel donde había reservado una habitación doble. Solo pensar en esa habitación le provocó un sudor frío en la nuca. ¿Por qué lo había hecho? Porque en lo más profundo, en esa parte que él no quería mirar directamente, esperaba no dormir solo. No era valiente para admitirlo y tampoco suficientemente cobarde para ignorarlo del todo. Se quedaba justo en el punto intermedio, ese lugar en el que los hombres se pierden cuando no saben decidir entre lo que desean y lo que deben. El trayecto hacia el hotel fue silencioso, apenas acompañado por la radio encendida a un volumen tan bajo que solo llenaba de ruido la culpa. Cuando llegó, el cielo estaba completamente oscuro. Entró por la puerta principal y se detuvo en el lobby, donde varias personas esperaban para hacer el check-in. Pensó en Lucía. En su sonrisa suave, en sus manos cálidas, en la forma en que lo abrazaba siempre que él volvía a casa con el ceño fruncido. Lucía nunca había sido un torbellino. Era calma, calma pura. Y quizá por esa misma razón, él había confundido su serenidad con indiferencia. ¡Qué ironía! La única persona que había estado siempre para él, y él necesitó involucrarse con alguien que no significaba nada para sentirse validado. Cuando le tocó el turno en recepción, una joven llamada Sofía lo atendió. Con una sonrisa educada y profesional. Buenas noches, señor Rivas. ¿Confirma que la habitación doble es correcta? Mateo sintió un pinchazo en el pecho. Asintió sin poder articular palabra. Sofía no preguntó nada más y le entregó la tarjeta magnética. Él agradeció en voz baja y caminó hacia el ascensor. Dentro del ascensor, se miró en el espejo. Tenía ojeras, la barba mal afeitada. El gesto tenso. Le costaba reconocerse. El hombre reflejado no parecía el mismo que un día prometió amar a Lucía por encima de todo. No parecía el que la llamó mi hogar, el que hablaba de formar una familia. Tampoco parecía el que solía cuidarla cuando ella pasaba noches en vela terminando un proyecto. Parecía un extraño. Cuando llegó a la habitación, dejó la maleta a un lado y se desplomó. Sentado en la cama. Miró la otra cama, perfectamente tendida, intacta, silenciosa. La cama que él había esperado compartir con otra persona. Pero ahora, frente a ella, no sentía anticipación ni deseo. Sentía miedo. Un miedo visceral, paralizante. Sacó el móvil. Tenía un mensaje de Lucía. No lo abrió. No podía. No quería ver la dulzura en sus palabras, la preocupación, el cariño. Cualquier gesto suyo era un espejo donde se veía reflejado el hombre que ya no estaba siendo. Caminó hasta la ventana. Desde allí Sevilla era una constelación de luces cálidas. Pensó en llamar a Lucía. En decirle la verdad. En confesarle que estaba perdido, que no sabía en qué momento había permitido que su relación se deteriorara. Pero también sabía que la verdad, dicha ahora, no era una reparación, era una bomba. Y él no sabía cómo recoger los pedazos después. Cerró las cortinas. Encendió la luz tenue del velador. Se frotó la cara con ambas manos. Había cruzado una línea que todavía podía intentar desandar. Todavía no era tarde. Todavía podría elegir volver. Pero la pregunta era, ¿tenía el coraje para hacerlo? Al día siguiente las reuniones de trabajo ocuparon toda la mañana. Mateo intentó concentrarse, pero cada diapositiva, cada número, cada conversación técnica se sentía como un ruido distante. Todo le recordaba la doble vida emocional que llevaba. Y
Para empeorar las cosas, cada vez que abría el móvil para revisar un correo, veía el mensaje sin leer de Lucía. Ese pequeño rectángulo blanco era una daga. A mediodía, mientras almorzaba con 2 compañeros, recibió un mensaje inesperado: ¿todo bien por allá? Lucía nunca escribía solo por escribir. Si preguntaba, era porque presintió algo. Mateo sintió una oleada de ansiedad. Responde. Dile algo. Cualquier cosa. Pero no podía. Su respuesta sería un hilo más en la red de mentiras. Y Lucía merecía verdad. Siempre había merecido la verdad. Esa noche Mateo regresó a la habitación. La otra cama seguía allí, muda y acusadora. Se sentó en la suya, exhausto. Miró el techo largo rato, hasta que el silencio se le metió en los huesos. Pensó en Lucía, en su expresión tranquila. En sus ojos llenos de luz cuando hablaba de nuevos proyectos. Pensó en su hogar en Madrid, en la taza de café que ella siempre dejaba en su lado de la mesa. Pensó en su risa suave, en su forma de apoyarse en él sin pedir nada más que compañía. Pensó en lo que estaba a punto de perder. Una frase atravesó su mente como un disparo. Si Lucía supiera de la habitación doble. Se incorporó de golpe. ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si alguien del hotel la había llamado? ¿Y si ella lo había escuchado todo? El pánico lo dominó por completo. Tomó el móvil y escribió: Te llamo mañana. Te quiero. Lo envió. Sin pensarlo. Sin respirar. Pero incluso mientras el mensaje volaba hacia Madrid, Mateo sintió un peso insoportable en el pecho. Porque sabía que esas palabras tan simples, tan comunes entre ellos, ya no tenían el mismo significado. Y lo peor de todo era que él mismo había vaciado su valor. Se tumbó en la cama, con el corazón latiendo desordenado. Por primera vez en mucho tiempo Mateo tuvo miedo verdadero. Miedo a lo irreversible. Miedo al silencio de Lucía. Miedo a enfrentarse a la única persona que jamás le había fallado. Y bajo ese miedo, una certeza amarga. Empezó a nacer. Nada de lo que hiciera después borraría lo que ya había hecho. Sofía Delgado había trabajado como recepcionista en el Hotel Miraflores, en el corazón de Sevilla, durante más de 3 años. Conocía cada huésped que pasaba por la recepción, cada rutina, cada pequeña peculiaridad. Para muchos su trabajo era solo un trámite: registrar nombres, entregar llaves, dar indicaciones sobre la piscina o el desayuno. Pero para Sofía, cada interacción era una historia. Cada gesto, cada palabra, cada silencio podía revelar algo más profundo sobre las personas que llegaban al hotel. Era un martes por la tarde cuando la llamada entró. La voz de un hombre serio solicitando la confirmación de su reserva. Sofía revisó el sistema y rápidamente localizó la información. La reserva estaba hecha para el señor Mateo Rivas, habitación doble con desayuno incluido, llegada prevista para el jueves por la tarde. Un cliente habitual aparentemente. Nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras hablaba por teléfono, una sensación extraña la recorrió. La voz masculina tenía un tono nervioso, casi temeroso, algo que Sofía había aprendido a detectar con los años. Era un cliente que estaba tratando de ocultar algo, y aunque no podía poner el dedo en ello, su instinto le decía que no todo estaba en orden. Perfecto, señor Rivas, respondió Sofía con una sonrisa profesional, aunque solo él la escuchaba por teléfono. Su reserva queda confirmada. La habitación doble estará lista para usted a su llegada. ¿Desea algún servicio adicional? No, gracias, dijo Mateo con voz apresurada, interrumpiendo cualquier seguimiento. Sofía colgó el teléfono y anotó los detalles en la hoja de reservas diarias. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir curiosidad. No por el cliente en sí, sino por la tensión palpable que había captado. Había visto esa misma actitud muchas veces, personas que intentaban mantener una fachada impecable mientras algo en su vida personal se complicaba. El jueves llegó más rápido de lo esperado. Sofía estaba en el mostrador, revisando los últimos detalles antes de la llegada de los huéspedes.
La tarde caía, y la luz anaranjada del sol poniente iluminaba el lobby con una calidez engañosa, que contrastaba con la tensión en el aire. Fue entonces cuando vio a Mateo entrar. Él caminaba con pasos medidos, como si cada uno requiriera un esfuerzo consciente. Su maleta rodaba detrás de él, haciendo un leve sonido que parecía resonar en toda la recepción. Sofía lo observó mientras se acercaba al mostrador. Su instinto no la había engañado. Había algo extraño en su postura, en la forma en que evitaba mirar a los ojos de los demás, incluso a ella. Buenas tardes, señor Rivas. Bienvenido al Hotel Miraflores, dijo Sofía, manteniendo la cortesía habitual. ¿Desea hacer el check-in ahora? Mateo asintió con un gesto breve y entregó su identificación. Mientras Sofía introducía sus datos en el sistema, notó cómo él miraba alrededor, evaluando cada detalle del lobby, como si estuviera buscando algo o alguien. No podía evitar que su curiosidad creciera. Su habitación es la 402 en el cuarto piso, dijo entregándole la tarjeta magnética. La habitación doble tal como solicitó. Si necesita algo más, no dude en contactarme. Mateo tomó la tarjeta y murmuró un gracias. Su voz casi inaudible. Sofía lo observó mientras se dirigía hacia el ascensor. Algo en su actitud le decía que había más en esa reserva que una simple necesidad de alojamiento. Pero, como recepcionista profesional, decidió no intervenir. Solo anotó mentalmente el comportamiento para futuras referencias. Esa noche, mientras realizaba la ronda habitual de supervisión en el lobby, Sofía vio algo que la sorprendió. Mateo no estaba solo. Entró otra persona, una mujer con la que intercambió un saludo breve y una sonrisa cómplice. No estaba clara la relación entre ellos. Pero la escena era suficiente para que Sofía sintiera un pequeño escalofrío. Sin involucrarse, continuó su trabajo, registrando el detalle en su memoria. La vida de los huéspedes no era asunto suyo. Pero ciertos patrones de comportamiento no se olvidaban fácilmente. A la mañana siguiente, mientras organizaba los formularios de registro y preparaba las llaves para nuevos huéspedes, Sofía pensaba en Mateo. No era común que alguien mostrara tal nivel de ansiedad por una reserva de habitación doble. Había visto a muchos hombres y mujeres nerviosos, pero él parecía cargar con un peso que iba más allá de la logística de un viaje de negocios. Sofía no podía explicarlo, pero sentía que había una historia no contada detrás de esa mirada apresurada y esa manera de evitar contacto visual. Durante el día, Mateo salió varias veces de la habitación, asistiendo a reuniones o citas de negocios. Sofía los observaba en silencio desde la recepción. Cada regreso era acompañado por un aire de tensión que Sofía ya había aprendido a reconocer, la incomodidad de alguien que sabe que su secreto podría ser descubierto en cualquier momento. Aunque no era su lugar intervenir, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y preocupación. La tarde cayó y Mateo regresó al hotel con su maleta. Sofía lo vio caminar con pasos más lentos, cargando un visible cansancio. Se quedó un momento mirando su reflejo en el mostrador, su expresión mostraba preocupación, casi miedo. Sofía respiró hondo. No podía hacer nada, pero en ese momento entendió que estaba siendo testigo de un conflicto personal profundo. Algo que no involucraba al hotel ni a ella, pero que de alguna manera le hacía sentirse responsable de manera simbólica. Esa noche, cuando el hotel estaba más tranquilo, Sofía se sentó detrás del mostrador y reflexionó sobre lo que había visto. La vida de los huéspedes estaba llena de secretos que nunca se revelaban en voz alta. Había aprendido que algunas personas venían al hotel para escapar, para ocultar, para enfrentarse a su propia conciencia. Mateo era un ejemplo perfecto, alguien atrapado entre lo que quería y lo que sabía que debía hacer. Mientras cerraba el turno, Sofía se dio cuenta de algo que no podía ignorar: la habitación doble no era un simple lujo o comodidad. Era un símbolo, un signo de decisiones tomadas, de caminos elegidos y de posibilidades perdidas. Y aunque ella no podía intervenir, el conocimiento de ese hecho la hacía cómplice de una historia que aún no había terminado. Sabía que algo iba a
pasar que los próximos días serían decisivos para Mateo y, aunque no podía ver a Lucía, también sentiría el impacto de esta elección. Sofía apagó las luces del lobby, mirando una última vez hacia el ascensor donde Mateo había subido. La quietud de la noche contrastaba con la tormenta invisible que él llevaba dentro. Y mientras caminaba hacia el dormitorio del personal, se preguntó: ¿sería capaz Mateo de enfrentar la verdad? ¿O permitiría que la sombra de sus decisiones lo siguiera para siempre? En ese momento Sofía entendió una lección que siempre llevaba consigo. En la vida de las personas, los hoteles no solo eran lugares de tránsito. Eran testigos silenciosos de la verdad, de los secretos y de las decisiones que nadie se atreve a confesar. Y esa noche, el Hotel Miraflores había sido testigo de una historia que solo empezaba a desplegar sus consecuencias. La tarde en Madrid había caído con una calma engañosa, como si la ciudad misma tratara de ocultar la tormenta que se avecinaba. Lucía Herrera se encontraba en el salón de su apartamento, sentada en el sofá, con una taza de té aún humeante entre sus manos. La luz anaranjada del atardecer atravesaba las cortinas, proyectando sombras largas que se mezclaban con los libros, las plantas y los recuerdos esparcidos cuidadosamente en las estanterías. Todo parecía igual, como si nada hubiera cambiado, pero Lucía sabía que algo fundamental se había roto. Desde la mañana había repasado mentalmente cada detalle. La llamada del hotel, la voz de la recepcionista confirmando la habitación. Doble el tono nervioso de Mateo, sus prisas, sus mensajes cortos y distantes. Todo encajaba en un patrón que no podía ignorar. Lucía no sentía la urgencia de confrontar de inmediato. Su carácter le enseñaba que la calma era más poderosa que la reacción impulsiva. Sin embargo, en su interior, cada segundo que pasaba sin decir nada era un peso que la apretaba desde el pecho hasta la garganta. El sonido de la llave en la puerta la sobresaltó. Mateo había llegado. Ella lo escuchó dejar la maleta, el leve golpe de la puerta cerrándose y el murmullo de sus pasos en la alfombra. Cada ruido parecía amplificado en la quietud de la tarde. Lucía se quedó inmóvil, sin levantarse, observando cómo él pasaba frente al salón sin percatarse de su presencia inmediata. Mateo no hablaba. Su mirada estaba fija en el suelo, como si intentara atravesar la distancia invisible que los separaba. Lucía respiró hondo y con voz serena, rompió el silencio. «Hola, Mateo». Él levantó la mirada. Un instante sorprendido por la calma en su tono. Ninguna acusación, ningún reproche, solo un saludo simple y medido. Su corazón latía con fuerza, pero exteriormente mantenía la compostura. Mateo avanzó hacia el salón, sentándose en la silla junto a la mesa de café, sin saber qué esperar. Lucía lo observó desde el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada detalle de su expresión le parecía importante, la tensión en la mandíbula, la mirada que se desviaba constantemente, las manos que se entrelazaban nerviosas sobre sus piernas. Sabía que estaba atrapado entre la culpa y el miedo, y eso le daba ventaja silenciosa. No necesitaba gritar, ni llorar, ni suplicar. Solo necesitaba esperar a que él respondiera a lo que no se había atrevido a enfrentar. Finalmente, Lucía rompió la quietud con una pregunta que había ensayado en su mente durante días, simplificada hasta su forma más pura. Si yo fuera la persona que duerme en la otra cama, ¿crees que me gustaría? Las palabras flotaron en el aire, claras y precisas. Mateo se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a él. No hubo titubeo, no hubo defensa, solo un silencio que resonaba con fuerza en la habitación. Era un silencio cargado de todo lo que no se decía, la verdad, la traición, el arrepentimiento y la impotencia. Lucía no necesitaba más. No había gritos ni lágrimas, ni reproches, el peso de sus palabras combinado con su serenidad, era suficiente para atravesarlo. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de su fracaso. Pensó en todas las justificaciones que podría dar, en todas las excusas que había creado para sí mismo, pero ninguna sonaba verdadera. Sabía que Lucía no necesitaba respuestas elaboradas, solo necesitaba reconocer la realidad que él había tratado de ocultar.
Lucía permaneció en silencio unos instantes observando su reacción, calibrando cada gesto. Cada respiración. Sabía que no había vuelta atrás. La decisión que había tomado en su interior no dependía de lo que él dijera, ya estaba tomada. Todo lo que quedaba era la ejecución. La manifestación física de su elección, dejarlo atrás con dignidad y calma. Se levantó lentamente del sofá, caminando hacia la habitación para comenzar a hacer la maleta. Cada movimiento era deliberado, preciso, como un ritual que marcaba el final de un capítulo en su vida. Sacó la ropa, los objetos personales y cada recuerdo tangible de los últimos años. Los colocó en la maleta con cuidado, sin prisas, sin ira, solo con determinación. No había un gesto de venganza, su único objetivo era recuperar el control de su vida. Mateo permaneció sentado, paralizado, incapaz de intervenir. Cada artículo que Lucía colocaba en la maleta le recordaba lo que estaba perdiendo, no por accidente sino por sus propias decisiones. Observaba cómo ella manejaba la situación con una dignidad que lo hacía sentirse más pequeño ante su propia culpa. Nunca había visto a Lucía tan tranquila, tan controlada. Esa tranquilidad era más dolorosa que cualquier reproche o llanto. Mientras Lucía terminaba de empacar, dejó sobre la mesa todos los objetos que Mateo había comprado para ella, regalos, pequeños detalles, obsequios que antes le habrían arrancado una sonrisa. Esta vez solo los dejó allí, intactos, sin tocar. No eran necesarios. Su significado había cambiado. No los necesitaba para recordarle lo que había sido su relación, ni para sentirse herida. Su decisión no dependía de objetos, sino de la certeza de su propia fuerza interior. Cuando cerró la maleta, Lucía se acercó a la puerta. Se giró un instante para mirar a Mateo. Su expresión no mostraba rencor ni lágrimas, solo una calma fría, una serenidad difícil de ignorar. «Adiós, Mateo», dijo con voz firme, sin una pizca de vacilación. Y entonces salió. Cada paso que daba hacia la puerta era un acto de liberación. La ciudad de Madrid la recibió con su ruido habitual, pero Lucía se sentía extrañamente ligera. El aire fresco de la tarde parecía acariciar su rostro, recordándole que estaba viva, que aún podía elegir su propio camino. No necesitaba mirar atrás. No necesitaba esperar explicaciones, disculpas ni promesas vacías. Todo lo que necesitaba estaba en ese instante, su propia libertad, su propia decisión. Mateo quedó solo en el salón, contemplando la maleta cerrada, los regalos intactos y la ausencia de Lucía. El silencio se volvió insoportable. Y por primera vez en años, se dio cuenta de la magnitud de su pérdida. No había gritos ni lágrimas visibles, pero la soledad que llenaba la habitación era más devastadora que cualquier confrontación emocional. La presencia de Lucía, incluso ausente, lo atravesaba con claridad dolorosa. Mientras Lucía caminaba por la calle, cada paso parecía resonar con un eco de determinación. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que habría días de nostalgia, de recuerdos persistentes, de preguntas sin respuesta. Pero también sabía que estaba caminando hacia algo más valioso que la comodidad de la rutina, estaba caminando hacia sí misma, hacia la paz que solo se encuentra cuando se enfrenta la verdad con valor y serenidad. Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban y la gente seguía con sus vidas, Lucía sintió algo que hacía tiempo no experimentaba, una calma profunda, una certeza silenciosa de que había hecho lo correcto. Nada de lo que Mateo pudiera decir o hacer cambiaría eso. Había cerrado una puerta, sí, pero también había abierto la suya propia, y eso, más que cualquier cosa, le otorgaba el poder de elegir su futuro. La noche en Madrid se desplegaba con un silencio que parecía diferente al habitual. No era el silencio de la ciudad vacía ni el silencio pasajero de los ruidos apagados, era un silencio cargado de ausencia. Lucía había cerrado la puerta detrás de sí hacía apenas unos minutos, pero la sensación de vacío en el apartamento aún se percibía como un eco persistente. Mateo, sentado en el salón, contemplaba la maleta cerrada, los regalos intactos sobre la mesa y, sobre todo, la memoria de su esposa que ya no estaba allí. La realidad de lo irreversible se asentaba con cada segundo que pasaba. El reloj de pared marcaba las
10, pero Mateo no sabía qué hora era. La noción del tiempo había dejado de tener sentido. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su mente corría sin freno, revisando cada conversación, cada gesto. Cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Intentó recordar los momentos felices, los viajes, las pequeñas rutinas que compartían, pero todo estaba teñido ahora de un matiz doloroso. La conciencia de que había traicionado algo invaluable. Mateo se levantó y caminó lentamente por el salón, como si cada paso fuera un intento de recuperar algo perdido. Tocó la taza de té aún tibia, que Lucía había dejado la tarde anterior. Pensó en su aroma, en la forma en que ella preparaba todo con calma y detalle, siempre cuidando hasta el último gesto. Cada acción de Lucía reflejaba su amor y dedicación, algo que Mateo había dado por sentado demasiado tiempo. El peso de su culpa era insoportable. Recordó las palabras exactas de Lucía, aquella pregunta que lo había dejado paralizado. Si yo fuera la persona que duerme en la otra cama, ¿crees que me gustaría? El silencio que siguió a esa frase había sido más elocuente que cualquier grito, cualquier acusación. Era un silencio que contenía la verdad absoluta. Lucía había comprendido, había visto más allá de sus excusas y mentiras, y había tomado la decisión de no quedarse a esperar que él cambiara. La claridad de su serenidad era más devastadora que cualquier confrontación. Mateo intentó llamar a Lucía, enviarle mensajes, cualquier intento de contacto, pero cada acción parecía insuficiente, vacía. La última vez que la vio caminar hacia la calle, con la maleta en la mano y la cabeza erguida, había un aire de determinación en ella que Mateo nunca había sabido poseer. Esa determinación era una barrera invisible que él no podía atravesar. El teléfono sonó varias veces esa noche, pero cada timbre solo aumentaba su ansiedad. Cada mensaje que enviaba parecía inútil, como si tratara de agarrar humo con las manos. Finalmente dejó el móvil a un lado y se dejó caer sobre el sofá, mirando el techo, incapaz de pensar con claridad. Se dio cuenta de algo que le heló la sangre: había perdido no solo a Lucía, sino también la versión de sí mismo que había conocido antes de cometer errores irreparables. Mientras tanto, Lucía caminaba por las calles de Madrid, con la maleta rodando suavemente. Detrás de ella, la ciudad estaba iluminada por farolas amarillas, y el aire fresco de la noche le despejaba la mente. Cada paso que daba era una afirmación de su decisión: había dejado atrás no solo un matrimonio que se había quebrado, sino también la ansiedad, el miedo y la dependencia emocional que la habían acompañado durante años. El metro estaba relativamente vacío, y mientras Lucía avanzaba, su mente repasaba los días recientes. La llamada del hotel, la confirmación de la habitación doble, la llegada de Mateo y el silencio posterior, todo encajaba en un patrón que, aunque doloroso, había sido clarificador. Ella comprendió que el amor no puede sostenerse por costumbre o rutina, necesita respeto, confianza y reciprocidad. Si cualquiera de esos elementos falta, no importa cuánto tiempo se haya compartido juntos, el equilibrio se rompe. Lucía no lloró mientras hacía su maleta ni mientras caminaba por la ciudad. No había rabia ni resentimiento. Solo una calma que podía resultar desconcertante para quienes la conocían. Era la calma de quien ha comprendido que lo más importante en la vida es la propia integridad y la capacidad de elegir el propio destino. La partida no era un castigo para Mateo, sino un acto de liberación para ella misma. Mientras tanto, en Sevilla, Mateo se levantó varias veces durante la noche, incapaz de dormir. Caminaba de un lado a otro por la habitación del hotel, repasando mentalmente cada detalle que había descuidado. Intentó racionalizar lo ocurrido, pero ninguna justificación parecía suficiente. Se dio cuenta de que había subestimado la fortaleza de Lucía, su capacidad de ver más allá de las apariencias y de tomar decisiones que él mismo no se atrevía a enfrentar. Mateo abrió el minibar y tomó una botella de agua sin beberla realmente. Cada sorbo parecía simbolizar su impotencia, la imposibilidad de revertir los hechos. Se sentó en la cama mirando la otra cama, aquella que había reservado para alguien más. Ahora esa cama era un recordatorio de su error, un testimonio silencioso de su traición y de la pérdida de confianza que nunca podría recuperar fácilmente. Mientras la noche avanzaba, Mateo comenzó a entender que la ausencia de Lucía no era simplemente física,
era emocional y definitiva. Ella había decidido no permitir que su dignidad y su serenidad fueran dañadas por sus errores. Y aunque él quisiera cambiar, lamentarse o pedir perdón, la decisión de Lucía estaba fuera de su control. La fuerza de su acción residía en su claridad, en su serenidad, en la certeza de que no necesitaba palabras ni confrontaciones dramáticas para reafirmar su decisión. Al amanecer, Lucía llegó a un pequeño apartamento que había alquilado temporalmente. No era lujoso ni excesivamente decorado, pero era suyo. Allí, en la simplicidad del espacio, podía reconstruirse, reorganizar su vida y definir su propio camino. Colocó la maleta en un rincón y se sentó junto a la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar profundamente y sentir que el mundo era suyo nuevamente. Mientras tanto, Mateo permanecía en Sevilla, contemplando el vacío de su habitación de hotel y enfrentando la realidad de que sus decisiones habían llevado a la pérdida de algo invaluable. Comprendió demasiado tarde que la confianza no se reconstruye con palabras apresuradas ni con gestos tardíos, sino con acciones consistentes y respeto profundo. Y que algunas pérdidas, por dolorosas que sean, no pueden revertirse. Esa separación, aunque dolorosa, marcaría un punto de inflexión para ambos. Para Lucía era el inicio de un nuevo capítulo lleno de autonomía y paz interior. Para Mateo, una lección dura sobre las consecuencias de las decisiones, la fragilidad de la confianza y la importancia de la integridad emocional. Ambos sabían, aunque de manera diferente, que sus vidas ya no serían las mismas. La ciudad seguía su curso, indiferente al drama personal que se había desarrollado entre Madrid y Sevilla. Pero para Lucía y Mateo, la partida y las consecuencias se convertirían en los pilares sobre los cuales se construirían sus próximos pasos, cada uno enfrentando la vida con la claridad que solo se obtiene después de la verdad y la pérdida. Lucía Herrera despertó en su nuevo apartamento con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su interior. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón del pequeño espacio que, aunque modesto, ahora era completamente suyo. No había rastro de la ansiedad, de la duda o del dolor que la habían acompañado durante semanas. En su lugar, había un silencio cargado de calma y claridad. La separación de Mateo, aunque dolorosa, había abierto un espacio que necesitaba para reencontrarse consigo misma. Se levantó lentamente, estirando los brazos y respirando profundo, saboreando el aire fresco que entraba por la ventana. Cada objeto en el apartamento estaba colocado con cuidado, cada detalle reflejando su gusto personal, su independencia recién reafirmada. La tranquilidad que sentía era diferente de la alegría pasajera, era la serenidad que solo se obtiene cuando uno decide tomar las riendas de su propia vida. Después de prepararse un café, Lucía se sentó frente a la mesa de la cocina, mirando el horizonte de Madrid. La ciudad despertaba lentamente con los primeros sonidos de tráfico, los vendedores ambulantes y el rumor de la gente caminando apresurada. Pero a diferencia de los días anteriores, este ruido no la perturbaba, la acompañaba en su transición hacia una nueva etapa. La vida seguía su curso y ella finalmente se sentía parte activa de esa corriente, no arrastrada por ella. Mientras tomaba su café, recordó los últimos días con Mateo, la llamada del hotel, la confirmación de la habitación doble. La conversación breve y silenciosa que terminó definiendo su decisión. No había resentimiento, no había rencor. Solo había claridad. Entendía que a veces las personas actúan por impulso, por necesidad de validación o por debilidad, pero que eso no justificaba la pérdida de respeto hacia uno mismo. Lucía había decidido poner límites, y esa decisión la llenaba de poder y paz. Decidió salir a caminar por el barrio. Las calles que recorría habitualmente ahora se sentían diferentes. Cada paso era un recordatorio de su autonomía, de su capacidad de elegir sin depender de otros. Se detuvo frente a una pequeña librería y entró, saludando con una sonrisa al dueño. Miró los estantes, acariciando la cubierta de los libros, disfrutando de la sensación de libertad y de la posibilidad de explorar sin interrupciones ni expectativas externas. Cada acción simple estaba impregnada de un nuevo significado, ella misma, primero y antes que nada.
Durante los días siguientes, Lucía se enfocó en reconstruir su rutina. Volvió a clases de yoga, retomó la lectura que había abandonado, y comenzó a escribir un diario donde plasmaba sus pensamientos, emociones y metas. La escritura se convirtió en un medio de introspección, un espacio donde podía analizar sin juicio cada sentimiento que surgía después de la ruptura. Aprendió que llorar no era signo de debilidad, sino una manera de liberar lo que ya no le servía y de preparar su corazón para recibir cosas nuevas. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, se encontró con viejas amigas. Compartieron risas, historias y confidencias, y Lucía se dio cuenta de lo importante que era mantener vínculos sanos, rodearse de personas que aportaran apoyo y alegría sin juicios ni exigencias. La ruptura con Mateo, aunque dolorosa, había reforzado la importancia de relaciones basadas en respeto y sinceridad. En el apartamento cada detalle recordaba a Mateo y a su vida anterior. Pero Lucía había aprendido a verlo con distancia, sin que esos recuerdos la arrastraran. Los regalos que él había dejado quedaron almacenados en una caja en el armario, no porque quisiera olvidar, sino porque ya no tenían el mismo poder emocional sobre ella. Había transformado la experiencia en un aprendizaje, la dignidad propia siempre valía más que cualquier objeto o gesto externo. Con el paso de las semanas, Lucía sintió como su bienestar emocional se consolidaba. Su autoestima creció, su tranquilidad interior se fortaleció y su capacidad de disfrutar de pequeños placeres cotidianos aumentó. Cada mañana al despertar, se sentía agradecida por la oportunidad de empezar de nuevo, de decidir sobre su vida y sus acciones sin depender de nadie más. La libertad, pensó, no siempre era ausencia de compañía, sino la certeza de que podía sostenerse a sí misma. Una tarde, mientras organizaba su apartamento, Lucía decidió escribir una carta. No era para Mateo. Era para ella misma. En ella plasmó todo lo que había aprendido, la importancia de la claridad, de la serenidad, de la fuerza interna. Releyó las palabras con calma, sintiendo como cada frase reforzaba su confianza y determinación. Esa carta no sería enviada a nadie, su propósito era recordarle que había sobrevivido, que había elegido con valentía y que nada ni nadie podría arrebatarle su paz interior. Con el tiempo, Lucía comenzó a aceptar invitaciones sociales, retomar proyectos profesionales y a abrirse a nuevas experiencias. Cada interacción estaba marcada por la consciencia de sus límites y sus valores. No había prisa, no había expectativas irreales, solo un deseo genuino de vivir plenamente en armonía consigo misma. La ruptura con Mateo, que al principio parecía un abismo, se convirtió en un puente hacia una versión más fuerte, más libre y más serena de Lucía. En sus reflexiones finales, Lucía comprendió que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo con calma y dignidad. La separación de Mateo había sido un catalizador, un evento que la obligó a mirar de frente su vida, sus necesidades y su bienestar emocional. La claridad que emergió de esa experiencia le permitió reconocer que el amor propio y la autonomía eran esenciales, y que cualquier relación futura debía construirse sobre esos pilares. Al cerrar la ventana al final del día, viendo el atardecer bañando la ciudad en tonos dorados, Lucía sonrió. No era una sonrisa de triunfo sobre otro, ni de revancha, era una sonrisa de serenidad, de aceptación y de libertad. Había dejado atrás lo que la lastimaba y se había reencontrado consigo misma. Y en ese reencuentro encontró la mayor riqueza, la certeza de que, pase lo que pase, podía caminar su vida con dignidad, claridad y paz interior. Mientras el cielo se oscurecía y las luces de Madrid se encendían una a una, Lucía se sentó en el sofá, cerró los ojos y respiró profundamente. Todo lo que había pasado había formado parte de su aprendizaje, y ahora estaba lista para vivir plenamente, sin miedos, sin cadenas, sin dependencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completa. Y con esa sensación, supo que aunque el pasado siempre estaría allí, ya no tenía poder sobre ella. El otoño había llegado a Madrid, tiñendo las calles de tonos cálidos, naranjas y rojizos. Lucía Herrera caminaba por el Parque del Retiro, envuelta en una bufanda de lana suave, con los pensamientos tranquilos y claros. Cada paso que daba sobre la alfombra de hojas secas era un recordatorio de que la vida continuaba,
de que cada estación traía consigo nuevas oportunidades, nuevos aprendizajes. La decisión que había tomado meses atrás de dejar a Mateo y reconstruir su vida, ya no era un peso, sino un ancla que le daba firmeza y libertad. El apartamento de Lucía se había transformado en un refugio. Cada objeto, cada detalle reflejaba su identidad y su independencia. Ya no había rastros de la rutina compartida con Mateo. Los regalos que él había dejado se encontraban guardados en cajas cerradas en el armario, no por rencor, sino porque Lucía había aprendido que los objetos solo tienen poder si se les permite. Ella no necesitaba recordatorios externos de su pasado, la experiencia vivida ya estaba arraigada en su interior. Como lección y guía. Esa mañana, mientras preparaba su café, recordó con claridad la última conversación con Mateo, esa que había definido el final de su relación. Si yo fuera la persona que duerme en la otra cama, ¿crees que me gustaría? La frase resonaba aún en su memoria, no como un reproche, sino como un momento de verdad que había abierto el camino hacia su libertad. Lucía comprendió que la fuerza de sus decisiones radicaba en la calma y la claridad, no en la ira o el llanto. Ese entendimiento la acompañaba a cada paso, reforzando su confianza en sí misma y en su capacidad de enfrentar el futuro sin depender de nadie más. Mientras caminaba por el parque, se encontró con pequeños detalles que le recordaban su resiliencia. Un grupo de niños jugando con hojas secas la hizo sonreír. Una pareja mayor paseando de la mano le provocó un sentimiento de ternura y esperanza. Comprendió que la vida continuaba, y que su lugar en ella estaba definido no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado: autonomía, serenidad y claridad emocional. Durante las siguientes semanas, Lucía retomó proyectos personales y profesionales que había dejado en pausa. Se dedicó a su trabajo con entusiasmo renovado, participando en talleres creativos, reuniones y actividades que fortalecían su independencia y confianza. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en un recordatorio de su capacidad para avanzar sola y construir su vida desde cero, sin miedo ni dependencia emocional. Por otro lado, Mateo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones desde Sevilla. La ausencia de Lucía lo había dejado con un vacío tangible, y aunque intentó retomar su rutina, cada actividad parecía desprovista de sentido. Comprendió, demasiado tarde, que la confianza y el respeto no se reconstruyen con palabras, sino con acciones consistentes y sinceras. Cada día en la habitación de hotel, mirando la cama que había reservado para otro, le recordaba su error y la magnitud de lo que había perdido. Una tarde, Lucía decidió reunirse con viejas amigas para celebrar un pequeño logro profesional. Entre risas, conversaciones y confidencias, notó cómo su vida social se había revitalizado. Rodearse de personas que la valoraban y apoyaban la fortalecía y le recordaba que la felicidad no dependía de una sola relación, sino de un equilibrio de experiencias y vínculos significativos. La ruptura con Mateo, aunque dolorosa, le había enseñado a priorizar su bienestar y a reconocer la importancia de relaciones basadas en respeto y sinceridad. Al regresar a su apartamento, Lucía abrió su diario y escribió: Hoy entiendo que el pasado es un maestro silencioso. Todo lo vivido, cada decisión, cada dolor, ha sido un paso hacia mi propio crecimiento. No guardo rencor, solo aprendizaje. Mi paz interior es mi mayor triunfo. Las palabras fluyeron con naturalidad, reflejando la transformación profunda que había experimentado. Cada página escrita reforzaba su autonomía, y cada reflexión la acercaba más a la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío sin comprometer su serenidad. Mientras tanto, Mateo comenzó a reflexionar sobre su comportamiento y las consecuencias que habían surgido. Comprendió que había subestimado la fortaleza de Lucía y que su ausencia no solo representaba la pérdida de una pareja, sino la lección de que sus decisiones afectan profundamente a quienes ama. Aunque intentó comunicarse, cada mensaje parecía hueco, y cada intento de reconciliación se encontraba con la barrera impenetrable de la calma y determinación de Lucía. Con el paso de los meses, Lucía exploró nuevas experiencias. Se inscribió en clases de pintura, retomó la fotografía y comenzó a planificar viajes cortos por España, descubriendo lugares que siempre había querido visitar pero que había pospuesto.
Cada actividad fortalecía su sentido de identidad y reafirmaba que la felicidad y la realización personal podían lograrse desde su independencia y sus propios intereses. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte desde una terraza en el centro de Madrid, Lucía sintió una profunda sensación de completitud. La ciudad a sus pies, el viento suave acariciando su rostro y el recuerdo del pasado integrados en su memoria, le ofrecían una perspectiva nueva. Comprendió que cada decisión, incluso las más dolorosas, podían transformarse en catalizadores para el crecimiento y la libertad personal. Su vida, pensó, estaba definida por los errores de otros, sino por la claridad con la que enfrentaba cada paso. La serenidad de Lucía se volvió palpable incluso en sus interacciones diarias. Amigos, colegas y conocidos notaban un cambio en su postura, en su manera de hablar y en la forma en que manejaba situaciones complicadas. Había desarrollado una habilidad única para responder con calma y firmeza, sin dejar que la impulsividad o el resentimiento dominaran sus acciones. Esta transformación interior se convirtió en una fuente de admiración y respeto entre quienes la rodeaban. Al final del día, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y las luces de la ciudad se encendían, Lucía se sentó en su apartamento, mirando la calle iluminada. Tomó un respiro profundo y sonrió. Había recorrido un camino difícil, pero cada paso la había llevado hacia la paz interior, la independencia y la claridad emocional. Comprendió que su felicidad ya no dependía de nadie más, estaba construida sobre sus propios cimientos sólidos y seguros. Finalmente cerró los ojos disfrutando del silencio de la noche y del equilibrio que había logrado. La historia con Mateo había quedado atrás, no como una herida abierta, sino como una enseñanza valiosa. Lucía sabía que la vida continuaría con desafíos y alegrías, con pérdidas y victorias, pero ahora tenía la certeza de que podía enfrentar todo con serenidad, integridad y confianza en sí misma. Y así, mientras la ciudad dormía, Lucía Herrera experimentaba la sensación más profunda y duradera, la libertad de ser dueña de su propia vida, la serenidad de haber tomado la decisión correcta y la certeza de que, pase lo que pase, su paz interior permanecería intacta. Su renacer estaba completo. El invierno comenzaba a desplegarse lentamente en Madrid, con mañanas frías y noches largas que invitaban a la introspección. Lucía Herrera se encontraba en su apartamento, sentada junto a la ventana, con una manta suave cubriéndole los hombros y una taza de chocolate caliente entre las manos. Afuera, la ciudad brillaba con luces cálidas, reflejando en los escaparates y calles el ritmo tranquilo de la vida cotidiana. Era un invierno diferente. Silencioso, sereno, pero lleno de posibilidades. Para Lucía, la estación simbolizaba un cierre y un renacer simultáneo. Su apartamento había cambiado poco desde que se mudó meses atrás. Pero Lucía misma había experimentado una transformación profunda. Cada objeto, cada detalle, reflejaba no solo su gusto y estilo, sino también la independencia y la claridad que había cultivado a lo largo de semanas de reflexión, aprendizaje y reconstrucción personal. Ya no se sentía atrapada por el pasado ni por las decisiones equivocadas de Mateo. La ruptura, que al principio parecía un abismo, ahora se percibía como un punto de inflexión que había abierto un nuevo camino lleno de oportunidades. Lucía se levantó de la silla y comenzó a organizar su espacio, doblando ropa, revisando libros y ordenando papeles. Cada acción era un acto de afirmación personal, un recordatorio de que su vida estaba bajo su control. Mientras guardaba algunos recuerdos de su relación pasada. En una caja destinada al olvido temporal, pensó en todo lo que había aprendido, la importancia de la claridad, la serenidad y la dignidad en cada decisión que uno toma. Comprendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo como experiencia y guía para el futuro. Después de terminar sus tareas domésticas, Lucía decidió salir a caminar por las calles iluminadas de Madrid. La ciudad, cubierta por luces amarillas y reflejos en los charcos dejados por la llovizna matinal, parecía distinta a sus ojos. Cada paso era consciente, deliberado. Caminaba con libertad, con la seguridad de que su destino estaba en sus propias manos. Se detuvo frente a una librería que frecuentaba desde joven y decidió entrar. El olor a papel, a tinta fresca y a madera le produjo una
sensación de hogar y tranquilidad. Exploró los estantes, tomó varios libros en las manos y los hojeó, disfrutando de la libertad de elegir sin presiones, sin expectativas ajenas. En el café adyacente, Lucía se sentó junto a la ventana con un cuaderno abierto. Comenzó a escribir sobre su día, sus reflexiones, sus planes futuros. Cada palabra plasmada en la página era un acto de autoafirmación. Escribía no para otros, sino para sí misma, un registro de su camino hacia la autonomía, la serenidad y la claridad emocional. Sus pensamientos se enfocaban en las oportunidades que aún tenía por delante, en los sueños que podía perseguir y en la persona en la que se había convertido. Mientras tanto, Mateo, a cientos de kilómetros de distancia, comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La ausencia de Lucía lo había obligado a confrontar su propio comportamiento y las fallas que lo llevaron a perder a alguien invaluable. Intentó comunicarse, enviar mensajes y llamadas, pero cada intento encontraba la barrera infranqueable de la calma y determinación de Lucía. Comprendió con dolor que algunas pérdidas no tienen marcha atrás. Y que la confianza y el respeto, una vez quebrantados, son difíciles de reconstruir. De regreso al apartamento, Lucía preparó la cena con calma, disfrutando de la rutina sencilla de cocinar para sí misma. No había prisas, no había ansiedad. Cada movimiento estaba impregnado de conciencia y gratitud por el espacio que ahora habitaba y por la libertad que había ganado. Mientras cenaba, reflexionó sobre los cambios en su vida, la paz interior, la independencia emocional y la capacidad de disfrutar de cada momento sin depender de nadie más. Había aprendido que la felicidad no se encuentra en la presencia constante de otros, sino en la conexión con uno mismo y la claridad de decisiones propias. Al terminar la cena, decidió sentarse junto a la chimenea improvisada de la estufa eléctrica, con una manta alrededor de los hombros y un libro de poesía en las manos. La lectura la transportó a lugares de reflexión y sensibilidad, recordándole que la belleza de la vida reside en los detalles cotidianos y en la capacidad de apreciarlos con conciencia. Cada verso, cada línea, reforzaba su entendimiento de que su vida ahora estaba en equilibrio, que había superado la tormenta emocional y que estaba lista para nuevos horizontes. En los días siguientes, Lucía retomó proyectos profesionales y personales que había dejado en pausa. Participó en talleres de fotografía, pintura y escritura, explorando nuevas habilidades y redescubriendo pasiones olvidadas. Cada actividad fortalecía su confianza y reafirmaba su autonomía. La ciudad, que antes podía parecer un espacio hostil o rutinario, ahora se convertía en un lienzo de posibilidades donde cada decisión, cada paso, estaba guiado por su propia voluntad y claridad. Una tarde, mientras paseaba por el centro histórico, Lucía se encontró con viejos amigos que le ofrecieron apoyo y compañía. Las conversaciones fueron llenas de risas y recuerdos, pero también de planes y proyectos. Lucía notó que su presencia irradiaba una nueva serenidad y fuerza interior, algo que no solo la beneficiaba a ella, sino que inspiraba a quienes la rodeaban. Comprendió que la transformación personal no solo afecta la propia vida, sino también la manera en que uno se conecta con el mundo. Al regresar a casa, Lucía encendió una vela y se sentó a escribir en su diario. Plasmó sus metas, sus sueños y su visión del futuro. Cada palabra reforzaba la convicción de que su libertad y paz interior eran irreversibles. La experiencia con Mateo, aunque dolorosa, le había enseñado que el amor propio y la integridad emocional son insustituibles, y que la verdadera fortaleza radica en mantener la calma y claridad frente a la adversidad. Esa noche, mientras Madrid dormía, Lucía cerró la ventana y miró el cielo estrellado a través del cristal. Sintió una profunda conexión consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Todo lo vivido, cada desafío y cada lección, había llevado a este momento de serenidad absoluta. La vida se desplegaba ante ella con infinitas posibilidades, y Lucía estaba lista para explorarlas con decisión, equilibrio y confianza. Finalmente se recostó en el sofá. Cerró los ojos y respiró profundamente. Todo el pasado estaba integrado en su historia, sin ejercer control sobre su presente. La libertad que había conquistado, la paz que había cultivado y la
Claridad que ahora guiaba cada una de sus acciones eran su mayor triunfo. Lucía Herrera había cerrado un capítulo, pero más importante aún, había abierto un horizonte lleno de posibilidades, donde cada día sería una oportunidad para vivir plenamente y con propósito. En la quietud de la noche, con la ciudad iluminada a sus pies, Lucía comprendió que el cierre de su relación con Mateo no era un final doloroso, sino el inicio de un camino auténtico, pleno y sereno. La vida continuaba, y ella, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente dueña de su destino, de sus emociones y de su felicidad. Su renacer estaba completo y con él, la promesa de un futuro brillante y lleno de libertad. La primavera comenzaba a desplegarse en Madrid, llenando la ciudad de aromas frescos y colores vivos. Los árboles florecían y las calles se llenaban de vida, recordándole a Lucía Herrera que cada estación trae consigo cambios y renovaciones. Para ella, esta primavera simbolizaba más que el renacer de la naturaleza, representaba su propio renacer, la culminación de un viaje emocional que la había llevado desde la confusión y el dolor hacia la claridad, la serenidad y la autonomía. Lucía se despertó temprano, como era su costumbre, con la luz suave del sol entrando por la ventana. El apartamento ordenado y lleno de detalles personales reflejaba la transformación interna que había experimentado. Cada objeto, desde los libros cuidadosamente colocados hasta las plantas que ella misma cultivaba, hablaba de una vida reconstruida con conciencia y propósito. Ya no había vestigios de ansiedad ni de dependencia, su espacio era un reflejo de su equilibrio emocional y de su independencia recién consolidada. Preparó su café matutino y se sentó junto a la ventana, observando el despertar de la ciudad. La gente caminaba apresurada, pero ella lo hacía con calma, disfrutando del ritmo pausado que había aprendido a valorar. Mientras tomaba sorbo tras sorbo, reflexionaba sobre los meses transcurridos desde la partida de Mateo. Recordaba la habitación del hotel, el silencio después de su pregunta decisiva. Si yo fuera la persona que duerme en la otra cama, ¿crees que me gustaría? Esa pregunta había sido un catalizador, un momento que la había empujado a tomar la decisión más difícil pero más liberadora de su vida. Ahora comprendía que la verdadera fuerza no residía en la ira ni en el resentimiento, sino en la claridad, la calma y la determinación de actuar según sus valores y su dignidad. Tras desayunar, decidió salir a caminar por el barrio. La primavera llenaba cada calle con fragancias de flores y el canto de los pájaros. Lucía disfrutaba de cada detalle. Los cafés llenos de vida, los escaparates decorados, los niños jugando en los parques. Cada escena le recordaba que la vida continuaba, que había oportunidades a su alrededor esperando ser aprovechadas. Caminaba con paso firme, consciente de que su libertad y su bienestar eran resultados de sus propias decisiones, no de la aprobación de otros. Mientras recorría el centro histórico, se encontró con viejos colegas y amigos. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, llenas de risas, recuerdos y planes futuros. Lucía notó con satisfacción cómo su presencia irradiaba serenidad y confianza. La transformación interna que había logrado no solo beneficiaba su vida personal, sino que también influía positivamente en quienes la rodeaban, inspirando respeto y admiración. La ruptura con Mateo había dejado de ser un peso emocional, ahora era un recordatorio de su capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad. Decidió luego visitar una galería de arte local. Un espacio que siempre había querido explorar pero que había postergado por diversas razones. Mientras caminaba entre cuadros y esculturas, sintió una sensación profunda de conexión consigo misma y con el mundo creativo que la rodeaba. Observaba los colores, las formas y las expresiones de los artistas, y comprendió que, al igual que ellos, ella también estaba reconstruyendo su propia obra de vida, un lienzo lleno de posibilidades y matices. De regreso a su apartamento, Lucía se sentó a escribir en su diario. Cada palabra plasmada reforzaba su determinación y su claridad emocional. Escribía sobre sus metas, sobre las experiencias que quería vivir, sobre los proyectos personales y profesionales que deseaba emprender. La escritura se convirtió en un ritual de autoafirmación y planificación, un medio para mantener la coherencia entre su mente, sus emociones y sus acciones. Comprendió que su vida estaba en sus manos, y que cada decisión consciente la acercaba a la plenitud.
¿Qué buscaba? Durante la tarde se preparó para asistir a una reunión profesional. En el camino observó cómo la ciudad se llenaba de actividad, vendedores ambulantes, turistas, estudiantes y trabajadores creando un tejido vibrante de vida urbana. Lucía se sentía parte de ese flujo no como un espectador, sino como una participante activa, capaz de influir en su entorno y de contribuir con su energía y creatividad. La reunión fue un éxito. Lucía presentó ideas innovadoras, propuestas claras y soluciones efectivas. Sus colegas y supervisores notaron no solo su capacidad profesional, sino también la confianza y serenidad que irradiaba. Cada reconocimiento, cada aprobación, reforzaba su sensación de autonomía y realización personal. Comprendió que su fuerza interior y su capacidad de mantener la calma frente a la adversidad eran ahora herramientas poderosas para avanzar en todos los aspectos de su vida. Al regresar a casa, decidió preparar una cena ligera y reconfortante. Mientras cocinaba, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido, la importancia de establecer límites, de respetar su propio espacio y necesidades, de priorizar su bienestar emocional. Cada hábito, cada acción consciente contribuía a consolidar la vida que había elegido vivir, una vida guiada por la claridad, la paz y la libertad interior. Más tarde se sentó junto a la ventana con un libro de poesía y una taza de té. La noche había caído y la ciudad brillaba con luces suaves que iluminaban las calles empedradas. Lucía cerró los ojos por un momento, respirando profundamente y sintiendo gratitud por cada experiencia vivida, por cada desafío superado y por la capacidad de mantener su serenidad y autonomía. Comprendió que el pasado, con sus dificultades y decepciones, había sido un maestro invaluable y que su futuro estaba lleno de oportunidades para crecer, aprender y disfrutar plenamente. En los días siguientes, Lucía continuó explorando nuevas experiencias y reforzando sus vínculos sociales y profesionales. Participó en talleres, viajes cortos y actividades culturales que enriquecían su vida y la conectaban con personas que compartían sus valores y aspiraciones. Cada interacción, cada proyecto, reforzaba su sentido de identidad y su confianza en sí misma. La libertad emocional que había conquistado se manifestaba en cada decisión, en cada paso consciente hacia su bienestar. Finalmente, una tarde de primavera, mientras contemplaba el horizonte desde una terraza con vistas a la ciudad, Lucía se permitió un momento de reflexión profunda. La experiencia con Mateo, aunque dolorosa, había sido un punto de inflexión que la había llevado a descubrir su verdadera fuerza interior. Comprendió que la vida estaba llena de oportunidades y que cada desafío podía convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y la libertad emocional. Con el corazón tranquilo y la mente clara, Lucía sonrió. Su renacer estaba completo, su paz interior consolidada y su vida abierta a horizontes infinitos. Sabía que los días venideros traerían alegrías, aprendizajes y experiencias nuevas, y estaba lista para recibirlos con determinación, serenidad y gratitud. La historia con Mateo ya no la definía, ahora era autora de su propio destino, dueña de sus decisiones y creadora de una vida plena, libre y consciente. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces nocturnas y el murmullo de la vida continuaba, Lucía Herrera cerró los ojos, respiró profundamente y sintió, por primera vez con absoluta certeza, que estaba verdaderamente libre. Su pasado, su presente y su futuro se entrelazaban en armonía, y la promesa de nuevos horizontes le llenaba de esperanza, fuerza y alegría. El verano comenzaba a hacerse sentir en Madrid, con días largos, cielos despejados y una luz dorada que bañaba cada rincón de la ciudad. Lucía Herrera se levantó temprano, como siempre, disfrutando del silencio de la mañana y del calor suave que entraba por su ventana. Su apartamento, ordenado y lleno de detalles personales, era un reflejo tangible de la vida que había construido, un espacio propio, lleno de libertad, paz y autonomía. Cada objeto tenía un propósito, cada rincón contaba la historia de meses de introspección, transformación y crecimiento personal. Mientras preparaba su café matutino, Lucía recordó cómo habían cambiado los últimos meses. Desde aquel descubrimiento en el hotel y la silenciosa confrontación con Mateo, hasta el momento presente, había recorrido un camino de aprendizaje profundo. Había aprendido a tomar decisiones difíciles,
a priorizar su bienestar emocional y a valorar su independencia. Cada paso había sido un ejercicio de claridad, calma y fortaleza interior. La experiencia, aunque dolorosa al principio, había terminado por transformarla en alguien más consciente, más fuerte y más serena. Después de desayunar, decidió salir a caminar por el centro de la ciudad. Las calles, iluminadas por la luz del verano, estaban llenas de vida, turistas explorando monumentos históricos, familias paseando, artistas callejeros mostrando su talento. Lucía disfrutaba de cada detalle con plena conciencia, sin prisas, sin expectativas externas. Cada paso era una reafirmación de que su vida estaba bajo su propio control y que su felicidad no dependía de nadie más. Se detuvo frente a una librería que frecuentaba desde joven y decidió entrar. El olor a libros, a papel nuevo y a madera le transmitió una sensación de paz y familiaridad. Exploró los estantes, hojeó varios títulos y seleccionó un par de libros de poesía y desarrollo personal. Mientras pagaba en la caja, se sorprendió a sí misma sonriendo de manera tranquila y genuina. Había aprendido que la alegría más profunda provenía de los pequeños detalles, de la conexión consigo misma y con sus propios intereses. De regreso a su apartamento, se sentó junto a la ventana con su diario abierto y comenzó a escribir. Cada palabra era un reflejo de su proceso de transformación. Escribía sobre sus emociones, sus metas, sus proyectos y su visión de futuro. La escritura se había convertido en un ritual, un espacio seguro donde podía ordenar sus pensamientos y consolidar su paz interior. Comprendió que su bienestar no era algo pasajero, sino una construcción diaria, basada en la reflexión consciente y la acción alineada con sus valores. Más tarde, Lucía decidió dedicarse a un proyecto creativo que había pospuesto durante años, la fotografía de paisajes urbanos. Salió con su cámara al atardecer, recorriendo calles y plazas, capturando la luz dorada reflejada en edificios y plazas. Cada imagen que tomaba le recordaba que la vida estaba llena de momentos hermosos y que podía disfrutarlos plenamente sin depender de otros ni buscar aprobación externa. La fotografía se convirtió en una forma de expresión y liberación, un puente entre su interior y el mundo que la rodeaba. Mientras caminaba por el parque, se encontró con viejas amigas. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, llenas de risas, recuerdos y planes para actividades futuras. Lucía notó que su presencia irradiaba serenidad y confianza, algo que sus amigas admiraban y valoraban. La ruptura con Mateo, lejos de ser una carga, se había transformado en un catalizador que le había permitido fortalecer sus vínculos, cultivar amistades auténticas y disfrutar de relaciones basadas en respeto y sinceridad. Durante las semanas siguientes, Lucía continuó explorando nuevas experiencias, se inscribió en talleres de escritura creativa, clases de pintura y recorridos culturales por la ciudad. Cada actividad reforzaba su autoestima, su independencia y su sentido de identidad. La claridad y serenidad que había desarrollado se reflejaban en cada decisión, en cada interacción y en cada proyecto que emprendía. Su vida se había convertido en un espacio seguro, donde podía desarrollarse plenamente y experimentar la libertad emocional que tanto había buscado. Una tarde de verano, mientras contemplaba el horizonte desde la terraza de su apartamento, Lucía reflexionó sobre su viaje personal. Recordó la habitación del hotel, la silenciosa confrontación con Mateo, los días de incertidumbre y los momentos de dolor profundo. Todo ello había sido parte de un proceso que la llevó a redescubrir su fortaleza y autonomía. Comprendió que el pasado no debía ser un peso, sino una fuente de aprendizaje y madurez. Cada decisión, cada experiencia, había contribuido a la persona que era ahora, consciente, serena y segura de sí misma. Decidió entonces hacer un acto simbólico de cierre, escribió una carta para sí misma y otra para Mateo. La carta para sí misma contenía palabras de reconocimiento, gratitud y reafirmación de su valor y fortaleza. La carta para Mateo, por su parte, estaba llena de claridad y aceptación. Sin reproches ni resentimientos, reconociendo lo que había sucedido y la importancia de seguir adelante con dignidad. Ambas cartas fueron guardadas en su diario, no para ser enviadas, sino como un testimonio de su viaje y de su renacer emocional.
Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces iluminaban suavemente las calles, Lucía se recostó en el sofá, cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió una profunda sensación de paz y plenitud. Todo lo vivido, cada desafío y cada lección, se habían integrado en su ser, fortaleciendo su autonomía y claridad interior. La historia con Mateo había quedado atrás, no como un dolor persistente, sino como un aprendizaje invaluable. Con el corazón tranquilo y la mente clara, Lucía se permitió soñar con el futuro. Visualizó proyectos creativos, viajes, relaciones auténticas y momentos de felicidad compartida con amigos y familiares. Comprendió que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con serenidad y decisión. Su vida estaba llena de horizontes abiertos, y ella estaba lista para explorarlos con determinación, alegría y conciencia. Finalmente, mientras el verano avanzaba y la ciudad se llenaba de luz y vitalidad, Lucía Herrera sonrió. Su renacer estaba completo, su paz interior consolidada y su vida llena de posibilidades. La ruptura que al principio parecía un abismo se había transformado en un puente hacia la plenitud y la libertad. Ahora Lucía caminaba por la vida con confianza, serenidad y un profundo respeto por sí misma, lista para recibir cada día como una oportunidad de crecimiento, felicidad y realización personal. En el silencio de la noche, con la brisa cálida acariciando su rostro y las luces de Madrid reflejándose en las ventanas, Lucía cerró los ojos por última vez esa noche, consciente de que su viaje había culminado en equilibrio, claridad y libertad. Todo estaba en su lugar, su pasado, su presente y su futuro unidos en armonía, dejando espacio únicamente para la plenitud, la serenidad y los nuevos comienzos. El otoño regresaba a Madrid, tiñendo los parques de tonos cálidos, naranjas y marrones, y recordándole a Lucía Herrera que la vida estaba en constante cambio. Después de meses de transformación profunda, se encontraba en un punto de equilibrio donde la serenidad, la claridad y la autonomía personal habían dejado de ser metas para convertirse en su realidad cotidiana. Su apartamento organizado y lleno de detalles que reflejaban su personalidad era un reflejo de esta estabilidad interna. Plantas cuidadosamente cuidadas, libros de todo tipo y fotografías de sus viajes y proyectos creativos adornaban cada rincón, recordándole el camino recorrido. Lucía se levantó temprano una mañana, con la luz suave del sol entrando por la ventana. Preparó su café y se sentó junto al ventanal, contemplando la ciudad despertando. Mientras disfrutaba de la bebida caliente, reflexionaba sobre los meses recientes, la ruptura con Mateo, la reconstrucción de su vida y el descubrimiento de su propia fortaleza. Cada desafío superado había fortalecido su confianza y claridad interior, y cada experiencia la había enseñado a priorizar su bienestar emocional y a tomar decisiones conscientes. Decidió comenzar el día con una caminata por el Parque del Retiro. A medida que avanzaba por los senderos cubiertos de hojas secas, notó cómo el entorno parecía reflejar su estado interno, una mezcla de calma, plenitud y posibilidades. Observó a los niños jugando, a las parejas caminando de la mano y a los artistas pintando o tocando música, y comprendió que la vida ofrecía infinitas oportunidades para crecer, aprender y disfrutar. Cada escena reforzaba su convicción de que su felicidad y realización dependían de sus propias decisiones y acciones, no de la presencia o aprobación de otros.